La impureza es la separación de Dios. En el aspecto sexual, significa el mal uso del sexo. El mal uso del sexo ocurre cuando se utiliza de cualquier manera que sea prohibida por Dios. La impureza nunca nos contamina desde afuera. Tampoco se puede limpiar por fuera cuando uno quiere, dice este hombre. La pureza se origina en nuestra imaginación, brota desde nuestro interior como una herida infectada. Esta idea la toma del Señor Jesucristo mismo. Mateo registra en su evangelio esta exhortación del Señor Jesucristo. Dice él, el Señor Jesucristo dice, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Les dijo el Señor, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Y no el comer sin lavarse las manos. No son las cosas de afuera. La impureza comienza dentro de nosotros. Quiero agregar otra idea de este hombre llamado Soré, de este teólogo. Él dice, un espíritu impuro nunca se siente satisfecho ni completo. Siempre desea robar algo más para sí mismo. Y después codicia aún más y más. La impureza mancha el alma, corrompe la conciencia, destruye la coherencia de la vida y por fin lleva a la muerte. Cuando hablamos de la pureza sexual es necesario hablar del corazón. Y el corazón en la Biblia, la mayoría de las veces que aparece ese término corazón en la Biblia, se entiende como el centro de la vida entrañada, es la vida envuelta en el ser humano, es la vida interna de cada persona. Cada vez que leen la Biblia y aparece la palabra del corazón, la palabra corazón posiblemente está indicando su vida interna. Se refiere a su vida interna y no a este músculo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. La mayoría de las veces se refiere a nuestra vida interna. El corazón, como lo refleja la Biblia en muchos aspectos, en muchas partes de ella, es el asiento de las emociones. Hay un texto de Isaías que reconoce esto. Digan a los de corazón temeroso. La emoción del temor. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, con retribución divina vendrá a salvarlos. El corazón es el asiento de las emociones. El corazón es el asiento del intelecto. Hay un registro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, en la Reina Valera del 60, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón es el asiento del intelecto. En el caso de estos hombres que narra el Señor mismo, era gente que solo pensaba, maquinaba, usaba su inteligencia para producir la maldad. Pero el corazón es el asiento del intelecto. El corazón encierra la voluntad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 2. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. El corazón entonces guarda nuestro deseo de hacer las cosas, nuestra voluntad. El corazón es también lo más íntimo del ser, ya lo dije. Posiblemente cuando usted se consiga con la palabra corazón en la Biblia, se está refiriendo a lo más íntimo del ser humano. Es lo más íntimo del ser. Hay una narración que me impacta mucho en Génesis 6, versículo 6, cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en aquella situación de pecado del ser humano, ¿no? Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Indica entonces la idea de que el corazón es lo más íntimo del ser. Y a Dios le dolió en lo más íntimo de su ser la actitud del ser humano de pecar. Con el corazón se asumen decisiones respecto a la manera como vamos a conducirnos, a qué espíritu vamos a seguir. Todo eso ocurre con el corazón. Pero quiero que sepamos algo, ¿no? Que Dios está siempre evaluando nuestras decisiones y nuestras conductas. Se lo hizo saber al profeta Jeremías.
en el capítulo 17, versículo 10. El Señor dijo, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Con el corazón tomamos decisiones, pero sepamos algo, Dios está pendiente de lo que hacemos. Él sabe lo que hacemos. Bueno, además de esas capacidades que Dios nos ha dado, que se llama corazón, que incluye todas estas cosas ya mencionadas, Dios nos creó con la facultad de sentir. Y todo lo que percibimos con nuestros sentidos atañe a lo sensible. Implica también la atracción sexual. No queda fuera la atracción sexual. No queda fuera la fragancia de una flor, el percibir las variaciones del clima, como tampoco queda fuera esa sensación, el gozo que produce el escuchar la sonrisa de un niño. Nuestros sentidos son un maravilloso regalo de Dios y usarlos con el fin de alabar y de honrar a Dios nos va a conducir hacia el extremo de la felicidad. Usarlos de manera contraria nos va a conducir al extremo de la impureza, de la deshonra y de la frustración. Las sensaciones son un regalo de Dios. Sin embargo, esta facultad de sentir puede también extraviarnos y puede ahogarnos en situaciones impuras. En gran medida nosotros nos sesgamos, nos desviamos, nos inclinamos hacia lo superficial, despreciando de esta manera lo que Dios quiere darnos. Inclinamos nuestros sentidos hacia la impureza, y si nuestra tendencia es aferrarnos a lo que experimentamos con los sentidos, nos volvemos locos con los sentidos, queremos solo hacerle caso a nuestros sentidos, entonces nos estamos olvidando de Dios y perdemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios de manera real y profunda. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el tema de la pureza sexual. Enfocándonos ya en el tema de la pureza sexual, es necesario considerar tres grandes verdades. Y la primera de esas verdades tiene que ver con un regalo que Dios nos ha dado. La sexualidad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice el texto de la Biblia, de la costilla que le había quitado al hombre, para ahorrarnos un poco toda la historia, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Obsequio, un regalo de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer. El uno es el regalo de Dios para el otro. La sexualidad es necesaria para cumplir el propósito divino para la humanidad, de llenar la tierra. Dios declaró al final que todo lo que Él había hecho era bueno. Es un regalo de Dios. No puede considerarse de otra forma la sexualidad de otra manera, no podemos percibirla de otra manera, no deberíamos percibirla de otra manera, ni experimentarla de otra forma, sino como un regalo de Dios, que Dios declaró bueno al final de toda la creación. La sexualidad es un regalo de Dios. Primero, pues, Dios creó los sentidos, entonces la sexualidad es un regalo de Dios. Pero implica algo importante. En primer lugar, la sexualidad queda empañada sin la presencia de Dios. Pierde el brillo y el valor si Dios no está incluido en tu sexualidad. Todas las acciones de la vida sin Cristo quedan empañadas y no producen de manera adecuada sin Dios. Dice el apóstol Juan, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, hablando del Señor Jesucristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La sexualidad queda empañada sin la presencia de Dios. Sin Cristo en nuestras vidas, nada podemos hacer bien. La vida sexual es parte del ser.
Es parte del ser. Dios nos las dio como un regalo. Es profunda y es íntimamente singular. La sexualidad de uno no es en nada parecido a la sexualidad del otro. Es íntimamente singular. La intimidad sexual es uno de los secretos más guardados instintivamente por la persona. Es así. Es el secreto que por instinto más guardamos. El más profundo. Porque la sexualidad es un aspecto que afecta y expresa el ser más profundo. ¿Qué es lo que ocurre? Cada manifestación en esa área de la sexualidad significa abrir la puerta de algo íntimo y personal. Significa que cedes el paso para que otra persona descubra tu secreto más íntimo y más profundo. Por eso la sexualidad, aun cuando es uno de los regalos más grandes de Dios, su mal uso genera vergüenza, sea por la acción tuya o por la acción de otro que quiere someter tus sensaciones a la impureza. Cualquiera de las dos acciones te somete bajo el control de la afrenta, la deshonra. Tu intimidad en realidad se vuelve improductiva por estar lejos de la voluntad de Dios. Segundo, el pecado avergüenza la sexualidad. El pecado avergüenza la sexualidad. La persona alejada de Dios, cuando está alejada de Dios, entiende y trata la sexualidad con falta de pureza, con carencia de pureza, porque está alejada de Dios y no va a entenderla ni a tratarla como un regalo que viene de Dios, sino como mejor le parece, como le indica su impureza. El pecado avergüenza la sexualidad. Y sentimos vergüenza al revelar nuestro secreto a otras personas. Nuestros secretos íntimos. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué sentimos vergüenza? Adán y Eva se avergonzaron por su desnudez. ¿Y saben por qué? Se avergonzaron delante de Dios porque ellos sabían que habían pecado. La historia dice que Dios andaba recorriendo el jardín y llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Estoy desnudo. Y es que por eso me escondí. Es que todos somos pecadores por naturaleza. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, que hemos heredado esa condición de pecadores desde Adán. Y entonces el pecado hace que nos sintamos avergonzados de lo que Dios nos ha dado. Y sentimos vergüenza, porque sabemos que somos pecadores. Ahora, reconocer la condición pecaminosa no es un asunto simplemente mental como lo describen algunos psicólogos modernos. O sea, no se trata simplemente de un sentimiento de culpa. No es solo eso. La vergüenza es la respuesta instintiva de la persona para proteger del socavo, de la deshonra, lo que es santo y dado por Dios, como lo es la sexualidad. Pero la vergüenza debe conducirnos hacia el arrepentimiento. Debe haber una intención de cambiar las cosas para el bien. Tercero, en la sexualidad no todo conviene. El apóstol Pablo dice, le dijo a Timoteo, primera carta, capítulo 4, versículo 12 en adelante: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Dice todo, ese todo incluye la sexualidad. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Pero no dejaré que nada me domine. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y pregunta el Señor, dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Esto representa la inmoralidad sexual. ¿Sí? Jamás, dice él. ¿No saben que el que se une a una prostituta a la inmoralidad sexual se hace un solo cuerpo con ella? ¿Saben eso? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Si te unes a la inmoralidad sexual, tú eres parte
con esa inmoralidad sexual. Tiene la misma personalidad y posiblemente el mismo final vas a tener. Eres parte de la inmoralidad. Pero el que se une al Señor, dice, se hace uno con Él en espíritu. Y les dice además el Señor, huyan, salgan corriendo de la inmoralidad sexual. El que comete inmoralidades sexuales peca contra su cuerpo. ¿Escucharon eso? Pecan contra su cuerpo, le hacen daño a su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Termina ya el Señor diciendo, bueno, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Ese precio es la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La inmoralidad sexual, el otro punto. La inmoralidad sexual es un lazo exclusivo para el matrimonio. Exclusivo para el matrimonio. La unión sexual es un lazo exclusivo para el matrimonio. La unión sexual se convierte en un método de fidelidad conyugal. Si alguien quiere tratar de resolver ese problema, comience utilizando este método para protegerse de la infidelidad. Manténgase unido íntimamente a su esposa o a su esposo. Se los digo porque el texto de la Biblia dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, y esto no nos agrada mucho escucharlo, ¿no? A veces. Sino su esposo. Pero los hombres tampoco tienen derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Se emparejó la cosa, ¿no? Su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, y yo diría por un tiempito, ¿verdad? Para dedicarse a la oración. Y dice el apóstol, no tarden en volver a unirse. Vieron que era por un tiempito, ¿no? No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, la unión sexual es un método que podemos utilizar. La unión sexual con nuestra esposa, con nuestro esposo, es un método apropiado para protegernos de la infidelidad. Es lo que dice el texto de 1 Corintios, capítulo 7. La sexualidad encarna la entrega suprema a otra persona. Ya lo dije, ¿verdad? Es entregarse completamente con todos los secretos a la otra persona. Incluye la revelación mutua de lo más íntimo de cada ser. Pero la sexualidad, es deshonrada cuando la persona se somete a cualquier impureza sexual, incluso si experimenta la sexualidad anticipada con la persona con la cual tienes planes de matrimonio. Faltan 3 meses para casarnos, podemos tener intimidad. La Biblia no enseña eso. Eso es inmoralidad sexual. No es tu pareja. La unión sexual está reservada exclusivamente para el matrimonio. Solo para el matrimonio. Es la única unión íntima que Dios reconoce como pura y santa. Es el regalo que Dios nos ha dado. Así que olvídate de esos proyectos de anticipar tu intimidad sexual con la persona que es tu novia o tu novio. Aunque tengas 20 años con esa persona, no es tu pareja. Tal acción, ¿sabes qué va a ocurrir? Esa acción va a dañar significativamente la convivencia a futuro. Se daña la convivencia a futuro. Ya lo dije antes, porque se pierde la capacidad de lograr una experiencia profunda y real. Basas tu relación en solo sensaciones y no te das oportunidad de profundizar realmente la relación. El velo de la intimidad no debe quitarse
sin la bendición de Dios. Yo no sé si pasamos a la otra lámina, por favor. El velo de la intimidad no debe quitarse sin la bendición de Dios. Y voy a retomar el texto de Hebreos 13:4, porque lo que estoy tratando es de dar algunos consejos bíblicos para la pureza sexual. Dice el texto de Hebreos: tengan todos en alta estima el matrimonio. No quiten el velo de la intimidad antes del matrimonio. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros que están casados y se van con una otra pareja que no es su pareja, y a los que practican inmoralidades sexuales, que son los que no están casados y se relacionan íntimamente con las novias o con las parejas de otras personas. Dios va a juzgarlos. Ahora, ¿cómo lograr la pureza? Y el texto de Colosenses, cuando Pablo le escribe a los Colosenses, es muy claro. Dice: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y ya esta predicación la escuchamos antes, sobre la avaricia. Estas cosas, yo decía antes, si vamos a convertirnos en asesinos de algo, que sea de la inmoralidad sexual. Si vamos a destruir algo, destruyamos la inmoralidad sexual. Unámonos a Cristo para destruir lo que destruye nuestra intimidad. Dice: hagan morir la inmoralidad sexual. Yo quiero hacer un regalo. A ver, si son tan valientes, yo tengo aquí 4 regalitos. Necesito que 2 chicas solteras se acerquen y yo les voy a dar los regalitos. No duele, no muerde, no es nada malo. A ver. 2 chicas solteras. 2 chicos solteros. Para ver, un regalito. Quiero darle un regalito. Este regalo tiene una condición. Una chica soltera, un chico soltero, me quedan 2. Otro chico soltero. Me queda 1 para una chica. Aquí está la chica. Eso sí, por favor, no lo destapen ahora. Disfrútenlo en la tranquilidad de la casa. Saboréenlo en la tranquilidad de la casa. Este no es el momento para disfrutarlo, ¿sí? ¿Saben qué? Hay un escritor llamado Arnold que él dice que deberías considerar tu sexualidad como un regalo de Dios con un aviso grande que diga lo siguiente: para el máximo disfrute, no abrir antes de la boda. No abrir antes de la boda. Por favor, no se los vayan a comer aquí. Lleguen a su casa. Por favor, no entreguen su intimidad antes de la boda. Guárdenlo. La intimidad sexual debe estar sujeta a Cristo. Debe estar sujeta a Cristo. ¿Por qué? Voy a hacer una comparación. Entre el matrimonio centrado en Cristo y un matrimonio sin Cristo. Pero lo voy a explicar con una explicación que da el apóstol Pablo, que es muy clara y muy asertiva. Él lo hace de manera muy, muy asertiva. Dice a los Gálatas, en el capítulo 5 de los Gálatas, en esta carta que le escribe a estos ciudadanos: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Fíjense, este sería un matrimonio sin Cristo, o una persona que actúa sin Cristo. Sus obras se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Hago lo que me plazca y como se me ocurra y a la hora que quiera y con quien quiera. Me doy todas las libertades sin pensar en consecuencias y nada. Me gusta solo sentir sensaciones, alimentar mis sensaciones. Libertinaje. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo. Esto es dividir las cosas, ser problemático. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice el apóstol.
Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, un matrimonio centrado en Cristo, una persona centrada en Cristo, que centra su sexualidad en Cristo, miren cómo actúa. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Control sobre su intimidad. Control para que el pecado no pueda someterlo. Puede manejar su vida con madurez, con integridad. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Esa es la diferencia entre un matrimonio dirigido por Cristo y uno que no está dirigido por Cristo. La sexualidad corrompida victimiza lo profundo del ser. Convierte esclavo en víctima, te afecta, te daña. Cuando cedes ante las tentaciones de la lujuria o la impureza sexual, te contaminas. La inmoralidad sexual hiere en lo más profundo de tu ser. No quise mencionar esto antes, pero uno a veces aconseja a personas y duele cuando un joven, una persona llega con esas heridas tan terribles que le ha ocasionado el haber afectado su intimidad. Algunos dicen, si hubiese podido controlar eso antes. Como decía el pastor en una enseñanza, bueno, ya el pasado ocurrió, no se puede hacer nada, pero puedes hacerlo mejor, protegerte, puedes limitar, vencer las impurezas. Los pecados sexuales atacan la parte más íntima de tu alma y entonces pasas a ser la víctima de la maldad demoníaca que trastorna tu ser. El apóstol Pablo pregunta, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Si te sometes a las sensaciones solamente te van a llevar a la frustración y serás un esclavo de la pornografía, de la inmoralidad por mucho tiempo, hasta que decidas entregar tu corazón a Cristo. La sexualidad centrada en Cristo libera el alma de la deshonra. Si cediste a la tentación, pues hoy puedes ser libre de esa corrupción. En este momento ya no importa lo que ocurrió, importa es lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Tienes que tener una vida centrada en Cristo para que te liberes de la deshonra. Vuelve a Dios con un corazón totalmente entregado a Él, porque con Cristo todo es mejor. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Una vida íntima nueva, una relación matrimonial renovada. Una nueva vida en Cristo. Fabricada por Dios, diseñada por Dios. Una vez liberados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Antes, en el pecado, uno ofrenda los miembros del cuerpo para servir a la impureza, que cada vez te conduce más y más a la maldad, dice el apóstol Pablo. Ahora ofrézcanlo para servir a la justicia que lleva a la santidad, a la pureza. La segunda verdad tiene que ver con el adversario de lo moral. La pureza moral es lo adverso a la impureza sexual. Cuando somos puros no tenemos problema, mostramos nuestros corazoncitos al aire, todo el mundo los puede ver, nuestros trapitos al aire, no nos sentimos avergonzados, no tenemos nada que esconder. Nos sentimos bien. La pureza moral es lo adverso a la impureza sexual. Y solo podemos mostrarnos bien cuando estamos dentro de la pureza moral. Lo contrario de la impureza sexual no es la falsa moral.
Escuchemos bien esto. Lo contrario de la impureza sexual no es una falsa moral. El Señor Jesucristo advirtió, y puedes pasar la lámina, sobre esta falsa moral. Mateo capítulo 23, versículos 25 en adelante, le dice a unos conocedores de la ley, a unos sabios de su época, le dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. La falsa moral no es lo adverso a la impureza sexual. Sigue siendo impureza. La cara disfrazada no es pureza. Sigue siendo impureza, es falsedad. Dice: fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Y los llama hipócritas y llenos de maldad. Ahora, ¿cómo mejorar nuestra situación con Dios? ¿Cómo escaparnos de la impureza? Hay una disciplina espiritual que nos conduce a la pureza moral. Y quiero resumirla. En todo lo que experimentamos con nuestros sentidos, el gozo debe ser auténtico y libre, emancipado. Hay un hombre que cita a Pascal, Arnold, en un libro que habla sobre la pureza, él cita también a Pascal. Pascal dice: las pasiones son más vivas en los que desean renunciarlas. Cuando usted trata de reprimir las cosas, se aviva más el fuego. Se aviva más el fuego. Al intentar reprimir las sensaciones a través de una obligación moral o una falsa moral, en lugar de una íntima relación con Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a evolucionar nuevas maneras de escaparse de falsedades y de perversiones. Ya he sido descubierto de esta forma, ahora me la voy a inventar de otra. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando no has tenido un cambio real producido por Dios, lo que va a ocurrir es que te vas a escapar a través de otros métodos y te vas a sentir escondido y vas a creer que nadie está viendo y Dios sigue viendo las cosas. Eso es lo que va a ocurrir. No es cuestión de reprimirte con cosas legales. No tomes, dice el escritor de Pablo a los Colosenses, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refiere a cosas que van a desaparecer con el uso. Dice además: tienes una apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Se castigan el cuerpo a algunos para tratar de obligarlo a que sea obediente. Algunos se van hasta las montañas por allá a pasar días de hambre para tratar de dominar el cuerpo. No se trata de una falsa moral, se trata de una verdadera relación con Dios, lo único que puede cambiar tu vida. Tener una disciplina. Esa disciplina está resumida en Romanos 12, versículos 1 al 12. Y yo solamente quiero hacer el bosquejo, que es el cuadro que viene a continuación. Ese cuadro que ustedes ven allí. Está resumido Romanos 12 allí. ¿Cuál es esa disciplina espiritual? En primer lugar, considerar lo bueno que Dios ha sido contigo, que aún hoy te permite escuchar las palabras que te pueden liberar. En segundo, lo otro es que tu espíritu debe rendir honor a Dios. Lo otro, que tu cuerpo lo presentes puro todos los días delante de Dios. Lo otro, no te formes con la inmoralidad moderna. Que las costumbres modernas no formen tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas. No envidies lo que hace la gente pecadora. Y lo último, deja que sea Dios quien renueve tus ideas. Solo así puedes saber lo que Dios tiene para ti. Esa es la buena disciplina para dejar la vida de impureza. Nuestra sociedad moderna es una sociedad corrupta. Podemos pasar la lámina. Es una sociedad corrupta y carente de pureza. Primero, es una sociedad carente de reverencia hacia Dios. No hay quien busque a Dios.
En los últimos días la gente estará llena de egoísmo, desobediente a los padres, libertinos, enemigos de todo lo bueno, más amigos del placer que de Dios, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Carencia de reverencia ante Dios. Nuestra sociedad es carente en cuanto a los valores de la pureza sexual. Y existe una niñez en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad, que está en peligro de crecer con la ausencia de esos valores reales, puros sobre la sexualidad. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Dice el salmista, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y él mismo responde, conforme a la palabra. ¿Quién le va a enseñar los valores y los principios de Dios a los hijos? ¿Solo la iglesia? ¿Una hora de vez en cuando a la escuela dominical cuando los queremos traer? ¿O es una responsabilidad de los padres crecer ellos, conocer la palabra de Dios, educarse en la palabra de Dios, aprender los valores de la sexualidad y luego enseñárselos de manera correcta a los hijos? Es urgente que lo hagamos porque la sociedad nuestra es carente en cuanto a los valores de la sexualidad y los hijos están siendo atacados por ese lado, para que crezcan sin esos valores. El internet, la pornografía, la música, iba a decir una palabra fuerte, inmoral. Todo eso está afectándonos. Nuestra sociedad es corrupta y carente de pureza. Y lo peor de todo, es carente de verdaderos ejemplos de pureza. Padres y hermanos mayores que enseñen con su buen ejemplo a sus pequeños son escasos. Son escasos. Es lo peor. Carentes de verdaderos ejemplos. Con tus buenas obras, le dice el apóstol a Tito, con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. Dice, ¿en qué? Ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Si te propones enseñarle algo a tus hijos, hazlo con integridad y seriedad. Mi padre ya murió, pero siempre recuerdo con mucha sonrisa, mucha risa, que una vez llegó él tomado a la casa, regañándome porque yo tenía un vaso de cerveza en la mano, cosa que no le recomiendo que haga ningún joven. No beba cerveza, no beban licor. Y él venía borracho de la calle. ¿Tú estás tomando? Y yo no, pero tú sí vienes borracho. Un esposo infiel, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Una esposa infiel, ¿qué le está enseñando a las hijas, a los hijos? Un hombre o una mujer que está con una pareja, con otra pareja y sus hijos están allí viviendo, ¿qué le está enseñando a sus hijos? El hermano mayor que está, el menor lo consigue en el cuarto con la novia, luego con otra novia, luego con otra novia. ¿Qué le está enseñando a su hermano menor? Estamos carentes de verdaderos modelos, de ejemplos de pureza. ¿Qué tienes guardado en tu casa, en tu computadora? ¿Qué ves? Nuestra pureza e impureza están a la vista de Dios. Están a la vista de Dios. Dios aprueba la completa unión de una pareja joven. Dios no está en contra de la sexualidad. La sexualidad es un regalo puro de Dios. Santo, perfecto. Dios no está en contra de que una pareja joven se pueda unir de manera completa, pero que lo haga en el matrimonio. Primero se unen en espíritu, luego de corazón a corazón, de alma a alma y finalmente en el cuerpo. Por eso dice el texto de Génesis, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza porque no había impureza en su intimidad. No había esa impureza. Y Dios tampoco se iba a escandalizar porque ellos se unieran. Dios quiere que eso ocurra, pero dentro de los términos de la pureza sexual. Dios da felicidad a los puros en su vida íntima,
Dios está de acuerdo en cuanto a que un hombre y una mujer se puedan unir, quitarse el velo del sexo en reverencia delante de Él, en relación con Él, en la unidad dada por Él. En cada matrimonio debe buscarse esta reverencia, porque son dichosos los de corazón limpio. Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. La tercera verdad que quiero compartir con ustedes, y voy a tratar de hacerlo en 5 minutos que creo que me quedan por allí. El gozo duradero se encuentra solo en Dios. Una vida centrada solo en las sensaciones es una vida rumbo al fracaso. Esa es una emoción temporal. Vas a sentir una satisfacción momentánea, fugaz. Esa es la realidad. Luego te vas a sentir culpable, vacío, frustrada. Quisieras desaparecer, que nadie te viera la cara, que nadie se enterara de lo que ha ocurrido en ese momento. Algo terrible has hecho. Una satisfacción momentánea, pero el gozo duradero se encuentra solo en Dios. Y no estoy diciendo que ahora hay que estar caca con los sentidos, con las emociones, con las sensaciones, que ahora hay que castigar las emociones. No se trata de eso, porque rechazar los sentidos es rechazar el regalo perfecto de Dios, la obra de Dios, y rechazar a Dios. No estoy diciendo eso. El Espíritu dice claramente, hablándole Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida, duras por el roce con la infidelidad y la impureza. Prohíben el matrimonio. No, eso no importa. ¿Qué importa la virginidad? ¿Qué importa el matrimonio? Si no sirve, buscas otro. Y no permiten comer de ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia, satisfacción, alegría, gozo real, agradecimiento. Todo lo que Dios ha creado, dice el apóstol Pablo, es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Es necesario entender lo siguiente. Lo que el Espíritu Santo rechaza es lo que socava la pureza y el gozo, no las sensaciones, porque Dios las creó para nuestro disfrute. Lo que Dios y su Espíritu Santo rechazan es lo que destruye la pureza de nuestra intimidad. Eso es lo que rechaza ahí. Rechaza a los hombres mentirosos, a la gente falsa, a los que se dedican a destruir su intimidad, a los que rompen toda relación con Dios. Ellos mismos producen ese rechazo porque quieren estar alejados de Dios. El apóstol Pablo es fuerte en esto. Que Satanás, Dios no rechaza las emociones y las sensaciones, pero hay que estar pendientes. ¿Saben por qué? Porque Satanás está haciendo sus trampas por allí. Y dice el apóstol Pablo, que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus plancitos, sus estrategias para dañarnos. Cada persona debe tener presente esto. Satanás siempre está haciendo intentos para socavar la pureza. Él desnaturaliza la verdad, procura engañarnos por medio de gente cuya conciencia tiene callos por ese roce con el pecado. Nuestra alma se relaciona con Dios a través del Espíritu, pero hay que tener conciencia de lo siguiente. El cuerpo, el alma y el cuerpo todavía siguen conectados. Ellos siguen conectados. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que podemos relacionarnos con Dios, y es a través de ese medio como Dios atrae nuestro espíritu hacia el de Él, nuestra alma hacia Él, a través de esa relación espiritual. Pero hay una cosa física que tenemos que cuidar, que es el cuerpo. Hay algo que está en el cuerpo que tenemos que mantener puro, limpio delante de Dios, porque esa relación todavía continúa. No es cuestión de despreciarlo, porque el verdadero enemigo no son las sensaciones, el verdadero enemigo es Satanás, quien procura que esa semilla maligna que él sembró en el primer hombre se germine en nuestros corazones y al final nos separemos de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tu ser integral, cuerpo,
alma y espíritu estén bajo la bendición de Él, bajo el control de Dios. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Todo lo creado por Dios es bueno, incluso las sensaciones. Para los puros, los que piensan con el pensamiento de Dios, todas las cosas son puras. Para los impuros, las cosas son impuras. Pero lo que Dios creó, como las sensaciones y la sexualidad, es puro. Y se le entregó a gente que tiene que ser pura. Y le enseñó a la gente nos enseñó cómo podemos ser puros. Todo lo creado por Dios es bueno. Nada malo hay en el universo de los sentidos. Nada malo hay en los universos de los sentidos. Y quiero mencionar tres cosas, tres demandas a las cuales nos enfrentamos. Porque es que nosotros no somos animales para actuar simplemente por sensaciones. Fuimos creados por Dios para dominar a las bestias y a los animales, no para actuar de manera irracional y solo con las sensaciones. Y por ser creados a imagen de Dios, tenemos demandas importantes. Hay demandas importantes. La primera de ellas es los sentidos en la etapa de enamoramiento. El gozo el gozo que siente el chico y la chica al principio de su enamoramiento está al nivel de lo sensorio, de las sensaciones, ¿verdad? De las emociones, de lo placentero. Las miradas se cruzan con ternura, se escuchan embelesados. Así, uno puede identificar a los novios en un restaurante y a un matrimonio en un restaurante. Los novios están mirándose así, a la carita y tomados de la mano. Los matrimonios se están dando la espalda y preguntándole la cuenta al tipo para pagar rápido y irse a la casa. Está al nivel de la sensación. Se escuchan embelesados, se deleitan cuando se tocan las manos, algunos sudan y tiemblan. Están en el nivel de las sensaciones. Sabemos que lo que se está sintiendo es más profundo que un solo oír y tocar las manos. Eso es verdad. Pero hay que tener cuidado porque de allí surge la otra demanda. Los sentidos queriendo atravesar el umbral. Las sensaciones humanas son intranquilas, nunca quieren permanecer en el primer nivel y ellas intentan ir un poquito más allá, quieren atravesar los límites, pasar el umbral. Y algunos conocemos esa frase como que la pruebita de amor, ¿no? Los sentidos quieren ir un poco más allá. Quieren ir más allá y hay que tener mucho cuidado porque si tu meta es simplemente darle satisfacción a los sentidos, entonces el mundo se te va a escapar muy rápido. No te vas a dar cuenta de lo que va a ocurrir. Y lo peor va a ocurrir. Y vas a querer cada vez aumentar tus sensaciones y tener más roce y cada vez la sensación quiere más cosas. El cuerpo quiere más cosas y te vas a encontrar esclavizado por mucho tiempo. No vivas más, dice el apóstol Pablo, en los pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Si se atraviesa el umbral, este es el riesgo. Que tu vida sexual se convierta en un mal hábito y mal utilizada. El gozo duradero viene de Dios. Pero antes quiero decir algo para las mujeres que están aquí. Algunos se extrañaron porque Andrés me regaló esta flor. Es un regalo de Andrés y de Eglín, su novia, para esta predicación. Hay una lámina con una flor allí. Dios te ha creado pura y hermosa como una flor. Las mujeres, las chicas solteras que están aquí. ¿Qué pasa si a esta hermosa flor comenzamos a quitarle su follaje, sus pétalos, en cada relación íntima? Pasa un novio, pasa otro novio, tal vez no hay sexo, pero hay besos, toques, roces fuertes que no van acorde con la pureza sexual. Se va quitando tu valor, tu belleza. ¿Qué ocurre? La siguiente lámina. El pecado sexual marchita tu pureza, tu intimidad. Eso es lo que va a ocurrir.
El gozo que dan las sensaciones se acaba rápido, pero el gozo duradero viene de Dios. Y ese gozo duradero solo llega a tu vida cuando tu sexualidad está en manos de Dios, cuando tu vida está en manos de Dios, cuando entregas tu corazón a Dios. Dice el escritor Juan: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero decir algo más: hay una eternidad de plena satisfacción para todas las personas que se entregan totalmente a Dios, que dejan sus paradigmas, sus filosofías y deciden rendirse a Dios con toda la esencia de su vida. Hay una eternidad. Ciertamente les aseguro, dice el escritor Juan también, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, hablando del Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna, vida que no se acaba, vida abundante, y no será juzgado, no será más frustrado, ni acusado, ni señalado, ni deshonrado, sino que ha pasado de la muerte, de tener una vida de impureza a una verdadera vida. De muerte a vida. Ha resucitado de la impureza para la pureza, para vivir conforme a Dios. ¿Quieres eso en tu vida? ¿Quieres eso en tu vida? ¿O quieres que la impureza, la inmoralidad siga gobernando tu vida? ¿O que eso comience a tocar las puertas de tu casa, la puerta de tu matrimonio, de tu vida joven para desperdiciarse? ¿O quieres el gozo verdadero que produce Dios?